Vale, entonces vamos a comentar el ejercicio del jugador de baloncesto. Un momentito que nos movamos hasta él, que era el 7. Un momentito, 7 punto algo. Bueno, aquí aparece como ejercicio 5. Vamos a poner un poco más grande para que se vea bien. Y entonces, lo que nos dice es que un jugador de baloncesto tira un tiro libre y dispara, tal y como se ve en el dibujo, con un ángulo de 30 grados. Y 30 grados medidos sobre la posición del balón, que es 2,20 sobre el suelo. Entonces, lo que nos pregunta es con qué velocidad tiene que mandar el balón para meterlo en la cesta, sabiendo que bueno, a ver, un momentito, que voy a cerrar WhatsApp, que si no, todo el rato va plim, plim. Vale, los profesores que son unos pesados. Entonces, ¿a qué velocidad tienen que tirar el balón para que entre, para que hagan hasta? Y me dicen todas las magnitudes importantes. La distancia, que son 5 metros, la altura de la canasta, que son 3,05. ¿Veis? Aquí hay un pequeño error, porque en realidad la altura de la canasta, tal y como está dibujada, sería la altura total, mientras que se supone que tenemos que tomar 3,05 como la altura a la que está justamente el lado. Entonces, el error está en el dibujo. O sea, 3,05 sería la altura del lado, si no, no se puede hacer. Vale. ¿Vale? Y, bueno, ¿cómo hay que plantearlo? Hay que plantear las ecuaciones del movimiento, descomponerlo en eje X, Y y elegir un sistema. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Tenéis? Ah, bueno, ahí ya está, que si no grabaremos a vuestras familias. Y entonces, bueno, planteamos las ecuaciones y resolvemos para hallar la aceleración. Eso es básicamente la idea. Entonces, la ecuación del movimiento, fijaos que aquí, en lugar de descomponer en eje X y eje Y, digamos que plantea una ecuación vectorial. Pero sería lo mismo, tendría una componente X, que es esta que aparece aquí. ¿Veis mi ratón cuando estoy señalando? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, esto sería la componente X y esta sería la componente Y. Como situamos el sistema de referencia aquí arriba, la componente X sería la velocidad inicial por el coseno, porque es la proyección en el eje X, y por el tiempo, es velocidad por tiempo. Mientras que en el eje Y hay que tener en cuenta que hay un espacio inicial, que es la altura h. Es altura h más velocidad inicial por el seno de alfa por t. Y aquí una cosa importante, la aceleración, que tiene que tener sentido contrario a la velocidad. Yo creo que esto es lo más importante del problema. A partir de aquí es solamente solucionar las ecuaciones. ¿Vale? Entonces, ahora sí, podéis abrir micrófonos y decirme qué es el punto en donde os habéis quedado atascadas o no os ha salido. A mí lo que me costaba era plantearlo desde un principio, pero luego ya, si lo ves así bien explicado, ya lo voy entendiendo. ¿Sí? ¿Queréis Sí, que lo solucione totalmente en la pizarra o qué es lo que os haría falta de este problema para tenerlo totalmente claro? Venga, decidme. A mí este apartado sí que me salió. El que no me salió era el siguiente. ¿El siguiente qué es lo que pedía? El siguiente igual me lo inventé yo y no lo tenéis aquí, puede ser. ¿Tenéis la duda? ¿Lo que os pedía? Cuando la pelota está 1, 2, 4 y 5 metros del arco. Sí, eso. Ah, vale. Vale. ¿Y eso no lo tenemos resuelto aquí? No. No. Lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Venga. Entonces, dejo de compartir esto. Un segundito, que me suena el teléfono. Voy, perdón. Aquí. Sí. Ahí está. Sí. Bueno, esto es lo que tiene de dar la clase en casa. Lo siento, chicos. Voy a coger el enunciado. Era el 6. 17. 6, 17.
Vale, el 6.17, ya lo tengo. Ahora me estáis viendo a mí. Vale. Entonces, lo que me dice es, ¿cuánto vale el valor de la componente vertical de la velocidad cuando la pelota está a 1, 2,5, 4 y 5? Vale. Para poder hacer esto necesito las ecuaciones de movimiento, así que al final voy a tener que hacerlo. Venga, vale, lo hago. Y así lo tenéis una segunda vez resuelto en la pizarra y en la hoja. Estoy aquí, ¿eh? El ejercicio, que sería el 6.17, como tenemos aquí el jugador de baloncesto, con la pelota, que lo lanza con una cierta velocidad, y entonces la idea es que tiene que llegar a pasar por este aro. ¿De acuerdo? Tiene que hacer esto, pum. Ecuaciones del movimiento. Vamos a poner esto un poquito más recto, que estaba muy feo. Vale, entonces las ecuaciones del movimiento, como cogemos el sistema de referencia aquí, en el eje X sería la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Y en el eje Y es el espacio inicial en el eje Y más velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto es lo fundamental. Con estas ecuaciones puedo calcular cualquier cosa. Entonces, si lo pongo, me quedaría. Paso al otro lado. A ver, los datos eran 30 grados, velocidad. ¿La velocidad la habíais hallado? ¿Cuánto salía en el apartado A? 8,95 creo. 8,95. ¿Y os coincidía con la que venía aquí? No sé, creo que sí. Sí, a mí me ha parecido. 8,95. Un segundo. A él, en la solución que viene aquí, le sale 9,04. 9,04. ¿A mí cuánto me salió? No lo sé. A mí también me salía algo parecido. 9,04. Vamos a tomar esta. Bueno, si no, si queréis lo resuelvo entero y así ya lo tenéis completo. Venga, casi. Estoy haciéndome el remolonguis. No sé si se nota porque me da mucha pereza el problema porque es muy largo, pero lo vamos a hacer. Entonces, esto sería la velocidad inicial, como estamos en el eje X, por el coseno de 30 grados y por t. Y aquí quedaría I, que es el espacio inicial, que es 220, más la velocidad inicial, que sube sub 0 por el seno de 30 grados, por t, menos 1/2 de 9,8, que es 4,9, t cuadrado. Vale, entonces, lo que me están pidiendo es V0, ¿no? Entonces, claro, V0 lo voy a obtener imponiendo que pase por este punto. Y ese punto está situado a 3,05 de altura, es decir, coordenada y 3,05 y a una distancia de 5 metros. Luego lo que tengo que hacer es hacer que la pelota pase por aquí. Es decir, tengo que imponer que la coordenada X valga 5 y que la coordenada Y valga 3,05. Entonces, me voy a este lado. ¿Lo estáis viendo bien? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Ya sería Sí. 5 es igual a V0 por el coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2, que es 0,87. Y I, que valdría 3,05, es
2.20 más V0, el seno de 30 es un medio, ¿no? Así es. 0,5 por t menos 4,9 t cuadrado. Entonces, estamos en una situación muy buena porque tenemos un sistema de dos ecuaciones, que son estas dos, con dos incógnitas, que son la velocidad inicial y el tiempo que nos cuesta llegar hasta el punto donde está la canasta. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues podemos hacerlo simplemente por sustitución, es lo más sencillo. Yo puedo despejar el tiempo de una de ellas, por ejemplo la de arriba, que me quedaría que es 5 v sub 0, 0.87, así. Y eso, sustituirlo aquí y aquí, ¿no? Y entonces, ¿cómo me quedaría? Sería, voy a pasar el 2,20 al otro lado para que me ocupe menos, entonces es 3,05 menos 2,20, esto es 0,85. Y aquí me quedaría v sub 0, que es mi incógnita, por 0,5 por t. Y t, hemos dicho que valía... ¿Estáis viendo bien la parte de abajo? ¿Estoy funcionando a ciegas? Un segundo. Sí, sí. Sí. Y Yo lo veo. se ve perfectamente. Vale. Entonces sería... sería 5 partido por v sub 0 por 0.87. Y me paso al otro lado. Menos 4,9. Y ahora, en lugar de poner t cuadrado, ponemos 5 por v0, 0,87 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer aquí? Pues este v0 y este v0 se van, lo cual es importante, ¿no? Me queda simplemente 0,87. Esto me va a quedar un número. Y entonces, bueno, aquí es hacer cuentas. Borramos. A ver por dónde lo puedo poner. Porque luego voy a necesitar estas ecuaciones. Voy a borrar esto de aquí. Y entonces me quedaría. Continúo aquí. Sería 0,85 igual. Y aquí sería 0,5 por 5 dividido por 0,87. Y comprobándolo conmigo, que si no yo me equivocaré. Esto sería 2,87. Menos. Y ahora, voy a hacer esa cuenta de allí. Todo lo que es número. 4,9 por 5 al cuadrado, que es 25. Dividido por 0,87 al cuadrado. Esto me queda, si no me he equivocado, 161,84 dividido por v sub 0 al cuadrado. Y entonces, ¿esto cómo sería? Sería 0,85 menos 2,87. Esto me quedaría al otro lado menos 2,02 igual a menos 161,84 partido por v sub 0 al cuadrado. Y ya, pasando v sub 0 al cuadrado arriba, el 2,0 abajo y haciendo la raíz cuadrada y quitando los signos, me quedaría, sería 161,84 dividido por 2,02, que es 80, y si hacemos la raíz cuadrada de esto, me queda 8
Ahí me queda 8,95. 8,95 metros partido por segundo. No me sale igual que ahí, pero vamos, la diferencia es tan pequeña que puede ser debida a el arrastre de decimales, puede ser. Más que un error. 8,95. Vale, esto sería el apartado A. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? No. Vale, y ahora vamos con lo más interesante, que es los siguientes apartados, porque este al fin y al cabo es un problema, bueno, más o menos normal. Me dice calcular el valor de la componente vertical de la velocidad cuando la pelota está a 1, 2,4 y 5 metros de la posición de lado y dibújala sobre la trayectoria. ¿Qué es eso de la componente vertical de la velocidad? La componente vertical de la velocidad significa que si yo tengo una ecuación para el movimiento del eje X y otra para el eje en el eje, y otra ecuación para el movimiento del eje Y, si hago la derivada con respecto al tiempo, puedo calcular la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Entonces, la componente sería la VI, es decir, la derivada de Y con respecto al tiempo, porque es vertical, ¿no? Sí, es vertical. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hallar cuáles serían las ecuaciones de la velocidad y vamos a calcular en particular el valor de la velocidad a 1, 2, 4 y 5. Entonces, voy a borrar todo esto. Y tendríamos Vx, que la hayamos derivando de X con respecto al tiempo. Esta no me la piden, pero ya que estamos, la calculamos y así practicamos. Entonces sería la derivada de esto con respecto al tiempo sería, daos cuenta que esto de aquí es constante, luego la derivada sería V0 coseno de 30, y esto lo teníamos calculado, esto ya, pero no me acuerdo cuánto era, entonces será... bueno, no lo teníamos calculado porque el V0 no lo conocíamos, sería 8,95 por el coseno de 30, a mí esto me sale 7,75 metros partido por segundo. Fijaos qué interesante, la velocidad en el eje X es siempre la misma, siempre. No varía con el tiempo, siempre se va a mover en esta dirección con el mismo valor. Esto es debido a que no hay rozamiento con el aire. Entonces la pelota le doy una velocidad inicial y en el eje X la mantiene. Mientras que la velocidad en el eje Y, que sería la derivada de Y con respecto al tiempo, pues de nuevo es derivar eso de ahí. La derivada de 2,20, como es una constante, 0. La derivada de V0 seno de 30t es V0 seno de 30 grados. Y la derivada de menos 4,9 t cuadrado, fijaos que el 2 pasa adelante y me queda menos 9,8d. Y esto, si hago la cuenta, sería 8,95 dividido para 2, esto sería 4,47, esta primera parte, menos 9,8t. Y claro, aquí sí que nos damos cuenta de un detalle importante, y es que depende del tiempo. La velocidad en el eje Y va a ir cambiando con el tiempo, y no solamente va a ir cambiando en módulo, sino que incluso va a cambiar de sentido. Vamos a ver que va a haber un primer tramo hasta aquí en el que la velocidad en el eje Y va a ser una flecha hacia arriba y en el otro tramo va a ser una flecha hacia abajo. Y lo vamos a comprobar con los cálculos. ¿Hasta aquí? ¿Lo veis? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Me voy a hacer una tablita. Como si fuéramos surfistas, cogeríamos y vamos a hacernos una tabla. Y pondríamos cuánto vale para un determinado valor del tiempo en segundos, cuánto vale la velocidad en el eje Y en metro partido por segundo. Claro, ¿en qué instantes de tiempo tenemos que ver? Porque daos cuenta que esto depende del tiempo. Voy a denunciar y me dice a 1, 2, 4 y 5 metros de la posición. No me está dando el tiempo, me está dando el espacio. ¿Cómo lo haríamos? Venga, ¿qué se os ocurre? Se han ido, ya lo sabía yo. No, es que lo que había hecho era hacerlo como en el ejercicio anterior, pero poniendo X final, perdón,
donde habíamos puesto antes XY, en vez de poner 5 metros, creo que era 5 y 3,05, pues poner el 1, el 2, el 4 y el 5. Yo igual. Yo también. A ver, Sí. la idea es, hacemos que la X valga 1, 2, 4 y 5 y despejamos las T's, ¿vale? Entonces, para hacerlo, voy a borrar la funda esa. Que me hace falta... bueno, y voy a aprovechar también este trozo. Entonces, de aquí despejo que el tiempo lo voy a calcular como X partido por V sub 0 coseno de 30 grados, ¿vale? Que es X partido por 8.95 por el coseno de 30, que era 0,87. Con lo que es lo mismo, X partido por... Sí. A ver, un momentito. 8.95 por 0.87. 7,79. Cuidado, no os dejéis los micrófonos abiertos, porque si no, cuando hacéis un ruido, se os va la cámara y no se verá, luego en la grabación no se verá la pizarra. Luego podéis cerrarlos y luego cuando me vais a preguntar algo lo abrís. Es más sencillo. X partido por 7,79. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta tabla, aunque quede un poco cutre, a ver, voy a borrar esto de aquí. Vamos a poner el espacio. Y entonces el espacio que me dicen es 1, 2, 4 y 5 metros. Y entonces, con estos valores del espacio en metros, lo voy a sustituir aquí. Y entonces voy a calcular el tiempo que le cuesta llegar ahí. Entonces, 1 dividido por 7.79, esto es 0,13 aproximadamente segundos. Cuando es 2, es 0,26. ¿Os coincide, eh? Cuando es 4, es 0,51. Y cuando es 5, es 0,64. Vale, y entonces ahora ¿qué hago? Con ese tiempo que tengo aquí, ya lo que puedo hacer es sustituir... Uy, lo voy a poner un poco más cerca. Sustituir, para que se vea bien, así. Sustituir en la velocidad. Y entonces me queda, si sustituyo 0,13 aquí, me queda 4.47 menos 9,8 por 0,13 y me sale una velocidad positiva de 3,2. Redondeando. Ahora hacemos lo mismo para los otros tres números. 4.47 menos 9,8 por 0,26, que es 1,92. Fijaos que se va haciendo más pequeña la velocidad. Luego veremos por qué. Ponemos 4.47 menos 9,8 por 0,51 y aquí ya invierte su dirección y es 0,53. Y aquí sería 4.47 menos 9,8 por 0,64 y es menos 1,8. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dibujarlo. Si estos son 5 metros, vamos a ver, 1, 2, 3,
4 y 5 más o menos. El primero, voy a borrar las líneas para que no me impidan ver lo que quiero dibujar. El primero sería aquí, en esta posición, ¿verdad? Y en esta posición, cuando estamos a 1 metro de distancia, a ver, ¿de dónde? ¡Ah! Lo he hecho al revés. Es a 1 metro de distancia de lado. Habría que volverlo a calcular. Bueno, os cuento qué significarían estos números y luego os digo cómo habría que hacerlo. No es que esté mal, sino que estoy calculando en otras posiciones que las que me dice el enunciado. No importa, porque la idea de fondo es la misma. A ver, sería a 1 metro de distancia del jugador de baloncesto. Esto significaría que VI vale 3,20, es decir, es una flecha hacia arriba. Esta sería VI. Cuando estamos a 2 metros, esta flecha se va haciendo más pequeña, casi la mitad. Pero cuando estamos 1, 2, 3 a 4 metros, aquí, fijaos que la flecha ya se ha dado la vuelta y está hacia abajo. Y por último, en la canasta, aquí ya sería una flecha totalmente hacia abajo. Es decir, cuando el balón va de subida, la flecha apunta hacia arriba y se va haciendo cada vez más pequeña. Cuando supera el punto más alto, la altura máxima, se hace cero y a continuación apunta hacia abajo y cada vez es mayor. Esa es la idea. ¿Qué es lo que he hecho mal? Bueno, lo que he hecho mal aquí no es que lo haya hecho mal, es que he leído mal el enunciado. El enunciado lo que me está diciendo es que tengo que calcular a 1, 2, 4 y 5 metros de la posición del aro. Es decir, si está a 1 metro de la posición del aro, en realidad lo que me están diciendo es que lo calcule a 4, 3, ¿cuál más? 1, 2, 1 y 0 metros. Sería hacer lo mismo, incluso algunas de ellas coinciden, porque creo que 4 y 1 lo habíamos calculado. Bueno, pero os lo dejo para una segunda vuelta al problema. Aquí lo importante, lo que a mí me gusta de este apartado es que os deis cuenta que la flecha, que la componente de la velocidad en el eje Y al principio apunta hacia arriba y luego apunta hacia abajo. Mientras que la velocidad en el eje X, que la he borrado, que la tenía por aquí, siempre vale lo mismo, todo el rato. No cambia con el tiempo. ¿Vale? Venga, dudas hasta aquí. ¿No? No, yo creo que así ya está. Por lo menos a mí me ha quedado más claro. A mí también. Luego, Sí, sí. luego hay 3 apartados más que ya es darle más vueltas a la madeja. Por ejemplo, ¿dónde tocaría la pelota en el suelo? Bueno, pues hay que imponer que la I, tal como lo hemos hecho, hay que imponer que la I valga menos 2,20. No 0, porque 0 sería la altura del balón. Menos 2,20. Tú haces que la I valga menos 2,20, despejas el tiempo, lo llevas a la X y te sale. Eso me imagino que os habrá salido. Y ¿qué velocidad lleva la pelota en el caso anterior? Es lo mismo con lo que tenemos. Lo único lo del ángulo. El ángulo es saber que la tangente, cuando la pelota toque aquí, en este punto, aquí, por ejemplo, tendrá una componente X y una componente Y de la velocidad. Si dividís VI partido por VX, os sale la tangente del ángulo. Hacéis el arco cuya tangente vale eso y ya lo tendríais. No sé si me explico bien. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, yo por lo menos me lo he copiado así para entenderlo. Sí, sí, yo igual. Y luego, ya la rematadera es el último apartado que dice, si el jugador fuera 20 centímetros más pequeño, ¿a mí qué más me da? Quiero decir, ¿qué te está diciendo? Que vuelvas a hacer todo el problema. Es un poco rollo. Por eso es volver a hacer el problema, pero cogiendo en lugar de 2,20, 2. Y todo es idéntico. Lo único que deberías calcular el ángulo. Entonces ahí, digamos que es hacer todo el problema, pero despejando alfa en lugar de despejar. Bueno, lo intentéis hacer lo que os queda y si tenéis alguna duda grabaría las otras 2 cosas. Casi voy a hacer una cosa, si no me decís nada más. Voy a intentar hacer alguno de los otros que me habéis dicho, la mayoría. Bueno, yo creo que tengo una duda. Es A que ver, no pregunta. lo sé. No acabo de entender porque solo se